Bienvenidos sean todos a este su décimo episodio del podcast Dos Voces, un Alma en su segunda temporada. Hoy tenemos con nosotros a Luigi Ajicama desde Perú. ¿En qué momento sentiste que compartir pasiones dejó de ser un hobby y se convirtió en una misión de conectar el cine y la literatura a estas nuevas audiencias en redes sociales? Ambos pueden considerarse hobbies, ¿no? La literatura, leer libros es un hobby, ver películas es un hobby. Recuerdo que de adolescente tenía ambos hobbies, no leía. Tengo que confesar que no leía tanto en el colegio, en lo cual es contradictorio porque luego terminé estudiando literatura, pero me gustaba muchísimo leer. Y me di cuenta de que en mi entorno al menos no había tanta gente que leyera, ¿no? Después en la carrera, pero cuando era adolescente y recién estaba como preparándome para la universidad, no encontraba mucha gente que leyera. Al menos no los libros que a mí me gustaban leer. Me pasó algo similar con el cine. Me encantaba ver películas, me encantaba ir al cine. Consumía todo tipo de películas, no solo películas, también series. Y también me di cuenta de que en mi entorno no había como muchas personas que compartieran gustos similares a mí. Creo que fue por allí de pandemia, puede ser, que comenzó este boom de TikTok, digamos a gran escala, ¿no? Porque TikTok ya era más o menos conocido, pero a gran escala creo que comenzaron a proliferar muchos críticos de diferentes áreas en TikTok, en Instagram también. Fue allí donde encontré como un espacio para conectar con otras personas. Porque digamos, cuando uno crea videos o cuando uno hace contenido en internet, no lo hace solamente por querer demostrar cuánto sabe o querer demostrar cuántas películas ha visto o qué opina de las películas que ha visto o qué analiza de las películas que ha visto. Digamos que desde mi perspectiva el principal motivo de querer hacer este hobby como algo más intenso, profesional, querer conectar con audiencias que tienen gustos similares a mí, que de repente tienen opiniones similares a mí, comparten gustos similares. Creo que ahí es donde se conecta cómo se convierte el hobby en algo más allá que solo un hobby, ¿no? En el momento en el que conectas con otras personas con gustos similares a ti. ¿No? Por ejemplo, me pasa cuando creo videos, cuando pienso en ideas para hacer videos en TikTok, en Instagram, en YouTube, la idea nace de qué cosas creo que está pensando la gente sobre cierta película, ¿no? O qué cosas son interesantes para hablar con las personas sobre cierta película, cierta serie o lo que salga en el momento, ¿no? Y es a partir de esa interacción con el público, a partir de esa interacción con la gente, de los comentarios, de responder comentarios, donde se va generando toda una conversación. Y no solamente lo digo ya desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de otros creadores de contenidos similares al contenido que yo hago, ¿no? Digamos que desde el público también, desde las audiencias, también es importante consumir ese tipo de contenido, no solo superficial, sino es un poco más crítico, ¿por qué no incisivo? ¿No? Sobre las películas o las series o la literatura también, ¿no? De esa manera convertí este hobby, lo llevé una escala un poco más allá, ¿no? Creo que ese es el punto. ¿Qué te enseñan el cine y la literatura sobre la condición humana que quizá otras disciplinas no logran mostrar de la misma manera? Al menos el cine es más accesible para mucha gente. Y me refiero a cómo es que se consume el cine o las películas. Podría compararlo con otras artes, por ejemplo, ¿no? Es decir, pintura en un museo te puede llegar a transmitir emociones fuertes. ¿Cuánta gente al final tiene la oportunidad de ir a un museo, sacar un boleto para entrar a un museo, tener el tiempo de pasar 1, 2 horas, 3 horas recorriendo todo el museo, ver pinturas, analizarlo en lo que pueda las pinturas? Por poner ese ejemplo, no es un tanto menos accesible para mucha gente. Hablando de la literatura también, es más accesible que el arte o la pintura, sigue siendo menos accesible. Vamos el ejemplo, comprar un libro en una librería te puede salir muy caro. Hablando en dólares, ¿no? Ponerle 20, $30 un precio promedio para comprar un libro. Creo que sigue siendo igual tanto menos accesible la literatura, pero creo que al menos el cine tiene cierto grado más de accesibilidad. Si es que no puedes ir al cine, puedes verla en una plataforma de streaming o puedes verlo por último en descargado pirata, con un USB en tu televisor de tu casa, ¿no? Sin gastar tanto dinero. Miras una película 2 horas y es la forma en la que puedes conectar con estas emociones humanas, la condición humana que mencionas, ¿no? Creo que si pusiera en una balanza cuál es el arte que puede transmitir más, diría que es el cine. En este caso, la forma en la que se consume, que es un poco más accesible. ¿De qué manera
se puede transmitir la condición humana a través de las películas. Creo que hay muchas maneras, ¿no? Creo que se puede lograr en diferentes escalas o en diferente medida también. Digamos que no es necesario, por así decirlo, tener un enorme presupuesto también, ¿no? Hacer una gran producción hollywoodense para transmitir una emoción enorme. Podemos poner ejemplos de películas que se hacen con poco presupuesto, con bajísimo presupuesto, y te pueden transmitir incluso algo muchísimo más potente que una película de miles de millones de dólares de presupuesto. Cuando hablamos de transmitir emociones, a mí siempre me gusta poner como ejemplo una de las cosas que yo aprendí en un curso de cine en la universidad, cuando nos enseñaron de qué se compone el cine. El cine se compone de imagen y sonido. Y si nos ponemos a pensar de una manera un tanto más filosófica, o por ponerlo de una manera así, la vista, ¿no? Y el oído son sentidos del cuerpo humano que son los que más utilizamos durante el día, ¿no? Si nos damos cuenta. Todo el día estamos observando, escuchando. Nos movemos, observamos, escuchamos. El cine es imagen, es sonido. El cine tiene los elementos más importantes o más esenciales para transmitirte las emociones más fuertes. Digamos que otras artes también pueden hacerlo, no, no lo niego. O sea, la literatura puede hacerlo, aunque es un acto un tanto más individual, un tanto más contemplativo, ¿no? Leer un libro, por supuesto, es muy enriquecedor. Pero yo creo que nada se compara igual con transmitir emociones a partir de la imagen y del sonido, que son las emociones primarias o las emociones básicas del ser humano, o mejor dicho, los sentidos básicos del ser humano. Entonces, si juntas esos dos elementos y logras hacer una película espectacular, creo que puedes transmitir emociones enormes, ¿no? ¿Cómo se protege la autenticidad creativa en medio de la dinámica de algoritmos y visibilidad en redes sociales? En redes sociales se habla mucho de los movimientos tipo algoritmo, visibilidad, de los números, engagement. ¿Cómo se protege la autenticidad creativa? O sea, el proceso creador Frente a eso. en medio de la dinámica de números y likes y seguidores. Sí, es complicado hablar de redes sociales porque, a ver, o sea, la tecnología ha avanzado tan rápido, la inteligencia artificial ha avanzado rapidísimo en solo un par de años, que es difícil alcanzar conocimientos humanos. Creo que todavía van un poco más lento de lo que avanza la tecnología, ¿no? Y en ese sentido es muy complicado desde la perspectiva creativa seguir ese ritmo, ¿no? Mi preocupación particular que tengo al momento de crear, o ya sea escribir, porque bueno, yo también escribo cuentos, novelas, creo que una peculiar preocupación, al menos desde el lado creativo, es qué tanto de mi obra que ya está en internet, porque hay parte de lo que yo escribo que está en internet, qué parte o qué tanto de lo que ya está en internet de mí puede ser tomado por los algoritmos y a su vez puede ser tomado por otras personas. Y claro, en esencia eso no sería plagio, ¿no? Si alguien, por ejemplo, en algún momento termina escribiendo algo muy parecido a lo que yo escribí, que es producto de la inteligencia artificial, creo que no se consideraría plagio como tal, ¿no? Lo ha elaborado una inteligencia artificial, pero lo ha elaborado a partir de algo que yo he creado. Entonces, creo que hay una línea, una brecha muy grande allí todavía por explorar, a partir de qué tanto de lo que creamos o de lo que nosotros elaboramos nos pertenece al final, si es que todo está en internet, si es que subimos todo a internet, qué tanto de lo que subimos a internet realmente nos está perteneciendo, ¿no? Creo que eso es algo que particularmente sí es una preocupación que tengo, ¿no? Lo he conversado alguna vez con compañeros y sí es muy difícil ahora mismo determinar también qué tal lo que le decimos a la inteligencia artificial que nos elabore, por ejemplo, no sé, una pintura, un dibujo para alguna tarea, qué sé yo, una tarea universitaria, pongámosle. Le pedimos que nos elabore una ilustración, un dibujo, un mapa conceptual, qué sé yo. ¿Qué tanto de ese contenido ya le pertenece a alguien más? ¿No? ¿Qué tanto de ese contenido, qué tanto de ese dibujo, esa pintura ha sido elaborado por alguien más? ¿Y qué tan moral es lo que tan ético es para nosotros utilizarlo al final, ¿no? Creo que por el momento no podemos controlarlo. La tecnología ha avanzado tan rápido que no. Incluso en muchos lugares todavía no hay una legislación, por así decirlo, incluso en los países no hay una legislación contra la inteligencia artificial, o se está haciendo todavía recién. Por ejemplo, parece que hace un par de días hay toda una polémica en el doblaje que se hacen de películas en México, una de las mayores industrias, si no es que la mayor industria
Latinoamérica en cuanto a doblaje de películas. Hubo toda una polémica porque se estaba comenzando a hacer doblaje con inteligencia artificial. Por supuesto, esto le beneficia un montón a las grandes empresas que hacen doblaje. Termina perjudicando a los artistas, termina perjudicando a los actores, no solo a ellos, también al equipo que está detrás, a quienes escriben los guiones, adaptan los guiones, sonidistas, etcétera. Está dejando sin trabajo un montón de gente al fin y al cabo, en este caso en particular. Entonces, recién se ha hecho una legislación, una ley en México, donde se está prohibiendo la inteligencia artificial. Creo que ese podría ser el camino al final, pero es un camino igual a largo plazo, el hecho de tratar de proteger la propiedad intelectual, la propiedad creativa de los creadores, de los escritores, de los pintores, de los artistas, y por qué no también de otras profesiones, ¿no? Que tanto de, por ejemplo, de los docentes, de repente el material está en internet, suben su material a alguna plataforma, y ese material termina siendo tomado por una inteligencia artificial. Creo que el camino es tratar de que los países comiencen a legislar con base proteger la propiedad intelectual, proteger la propiedad creativa, pero igual sí creo que es un camino todavía bastante largo, un camino que todavía está empezando. Y sí, habría simplemente que seguir a la par con cómo está avanzando la tecnología, ¿no? Que avanza rapidísimo, por cierto, ¿no? Te conocen como creador de contenido, pero también eres autor. ¿Qué cambió en ti al pasar de comentar historias a escribir una propia? Sí, es algo particular. Yo escribía desde la escuela. Me gustaba escribir, pero a manera de diario, ¿no? A manera de cosas pequeñas, algún poema, la chica que me gustaba en el colegio, qué sé yo. Pero creo que quedaba allí por el momento, ¿no? Escribía cosas pequeñas, las archivaba, las guardaba, a veces escribía en papel, a veces en la computadora. Pero nunca me animé a escribir un libro como tal. Y de hecho, el caso del libro que escribí, que se llama No es una comedia, es particular porque de hecho ya cuando lo escribí yo ya había comenzado a hacer contenido en internet, había comenzado a hablar de películas, comenzado a hablar de series, digamos que todavía era un canal pequeño, hablaba más en YouTube en ese momento, hablaba de cosas relacionadas con películas, analizaba películas, no, en ese momento todavía era, como te digo, un canal pequeño, era más un hobby que hacía en mis tiempos libres, pero hubo un punto en el que decidí escribir un libro como tal, no sentía que ese era lo que quería sacarme esa espina, porque como decía, no había escrito cuentos, cuando dirigía la revista Ficcionales también publiqué algunos cuentos allí con los otros autores, participé en algunos concursos también con cuentos, pero siempre tuve como la espinita allí de escribir una novela. Y se me ocurrió un día, ¿no? ¿Por qué no utilizar las herramientas que ya conocía yo del cine, ¿no? A partir de los análisis que hacía, de lo que hablaba de las películas? Me dije a mí mismo, ¿por qué no utilizar esas herramientas que ya conozco para escribir una novela? Y es curioso el caso de esta novela de No es una comedia porque precisamente toma muchos elementos de las películas, ¿no? O de las series también. Ahí el mismo título, no es una comedia, ¿no? Está basado en muchísimas cosas que yo he ido asimilando, he ido acumulando, he ido analizando de las comedias de televisión, de las sitcom, de las que por cierto soy muy fanático, ¿no? Me encanta ver series de comedia, me encanta ver películas de comedia. Esta novela precisamente utiliza varios de estos temas recurrentes de las comedias, introduce estructuras de las comedias y sí, ese fue el momento en el que me decidí hacerlo, ¿no? ¿Por qué no utilizar herramientas que ya conozco para escribir una comedia? Y funcionó para escribir esta novela y me gusta el hecho de que haya sido así. Creo que a veces nos olvidamos que el arte en sí o la creatividad en sí viene de diferentes medios. La literatura en sí, históricamente incluso, se ha nutrido de diferentes medios dependiendo de la época. Si hablamos incluso de Shakespeare, o sea, Shakespeare escribía a partir de relatos que escuchaba de los pueblos cercanos, ¿no? Y ha pasado así durante años. Hoy en día, en la contemporaneidad, ¿qué no utilizar otro tipo de relatos? En este caso, relatos audiovisuales, películas, series, introducirlas al medio al medio textual, al medio de la literatura. Me parece a mí un ejercicio interesante y sí es importante también ver la literatura desde esa forma, no como un medio aislado, la literatura cerrada, una literatura que solo se alimenta de literatura, sino creo que es importante, necesario abrir el panorama. La literatura no solo es literatura, la literatura se alimenta de un montón de cosas y en este caso, ¿por qué no hablar del cine, de las series? No, hablar de muchísimas otras cosas también, cultura popular en sí. Me parece importante haberlo hecho de esa manera, ¿no? ¿Qué responsabilidad crees que tienen hoy
los creadores culturales que hablan de arte y literatura frente a las nuevas generaciones? Creo que algo bueno y algo malo nos ha traído la forma en la que se ha democratizado crear contenido en Internet, ¿no? Porque si bien el hecho de que TikTok llegue a un montón de gente y que precisamente por eso haya muchos creadores de contenido que estén intentando hacer videos o intentando hacer crítica, no solo de cine, literatura, sino de otras cosas, política incluso. Ha tenido su lado positivo, por supuesto, ¿no? Ha democratizado la forma en la que podemos proponer nuestras ideas en internet, hablar, dar nuestra opinión y demás, ¿no? Ese es el lado bueno, pero eso también ha tenido su lado malo, ¿no? El hecho de que cualquier persona pueda agarrar su celular y pueda crear un video tan fácilmente, puede tener su lado negativo, ¿no? El hecho de que, y no lo digo por personas en particular, ¿no? Pero sí creo que para dar una opinión en internet hay que tener precisamente un poco de criterio básico, ¿no? Y no me refiero a un criterio académico necesariamente. Quiero que se entienda desde ese lado tampoco de que solamente las personas preparadas pueden dar una opinión en internet. No lo llevo por ese lado. Pero creo que sí hay que, como consumidores, hay que cuidarnos muchas veces de críticos o opinólogos que hablan tanto desde la superficialidad y no solo desde la superficialidad, sino ya por el hecho de querer generar contenido viral o de querer generar contenido que tenga suficientes likes o que tenga suficientes comentarios, a veces caen mucho en simplemente generar contenido por generarlo, generar contenido solo por querer llegar a la viralidad, ¿no? Y no digo que esté mal en sí, si es que está bien orientado querer hacerlo de esa forma, pero sí creo que hay que tener cierta responsabilidad en el contenido que uno genera, ¿no? Me ha pasado alguna vez que he hecho contenido o algún video he hecho, ¿no? Que ha recibido críticas. Por supuesto, desde el lado de creador, del lado mío de creador, he tenido que interiorizar esas críticas y decir, o claro, aceptar las críticas y al final decir, oye, sí, me equivoqué en esto. Oye, sí, lo que estoy diciendo tal vez está mal enfocado. Y a partir de allí también, porque de otra forma corregir el contenido que uno mismo hace, ¿no? No debería quedarse solamente allí en la crítica, una crítica mal hecha y ya, y dejarlo en el olvido. Digamos, si recibo alguna crítica sobre el contenido que estoy haciendo, creo que como audiencia también, la audiencia también se merece tener un contenido de calidad. Como creadores necesitamos también ser autocríticos con lo que estamos haciendo, ¿no? Aceptar la crítica también, que muchas veces es difícil, ¿no? Aceptar la crítica de alguien más, porque a veces no solo como creador, sino como personas en sí mismas, nosotros como la naturaleza humana tiende a siempre querer tener la razón. Y cuando alguien critica lo que estamos diciendo, ¿no? O alguien critica nuestra opinión, a veces nos ponemos a la defensiva o a veces tratamos de justificar lo que estamos haciendo cuando no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué no utilizar la crítica más bien para reflexionar nosotros mismos como creadores, utilizar la crítica para incluso educarnos a nosotros mismos? La crítica muchas veces me ha servido precisamente para educarme yo mismo, para averiguar, para conseguir más información, para ver realmente que a veces un comentario o alguna crítica que he hecho, claro, tenía un mal enfoque o estaba mal hecha, y me sirve mucho para educarme yo mismo, para hacer una crítica, una autocrítica. Y creo que eso es importante hacerlo como creador. Creo que todo creador de contenido tiene que hacerlo cuando se equivoca. Y el problema está precisamente en muchos creadores de contenido que no realizan esa autocrítica y más bien se nutren de la crítica y del querer ser virales con la única intención de ser virales, ¿no? Y creo que ahí sí puede haber un peligro, sobre todo para el público que está consumiendo, ¿no? ¿Qué público también está consumiendo ese tipo de videos? ¿Qué público está consumiendo ese tipo de críticas? Creo que igual es importante como creadores hacer ese examen, esa autocrítica de nosotros mismos. Si tuvieras que resumir en una idea lo que el cine y la literatura y la creación ha significado en tu vida, ¿cuál sería? Todo lo que implica el arte o el cine o la literatura, al final un medio para nutrir
para nutrirme yo mismo como consumidor, sino también es un medio para conectar con la gente, con los demás. A veces se siente raro definir a consumidores como públicos porque no son solamente números. Me gusta más definirlo como amigos cercanos, ¿no? Entonces, tanto la literatura, el cine, el arte, la creación, para mí ha servido como una forma de conectar con nuevos amigos. Creo que me gusta verlo de esa forma. Esto fue todo por hoy en este episodio de Dos Voces Un Alma. Nos vemos hasta una próxima temporada.